el presidente venezolano Nicolás Maduro ha resistido a aumentar el sueldo a los trabajadores del país por un año. Esto ha causado una profunda insatisfacción entre los trabajadores, quienes argumentaban que el salario no es suficiente para cubrir sus necesidades básicas. A pesar de la presión de sus oponentes, Maduro se resiste a aumentar el salario mínimo, alegando que su país no podría permitirse un aumento en los salarios, debido a las sanciones ejercidas por Estados Unidos y la Unión Europea. Las sanciones económicas impuestas a Venezuela por parte de varios países han generado una gran controversia. Por un lado, algunos argumentan que son una forma necesaria de presionar al gobierno de Venezuela para que adopte reformas democráticas y respete los derechos humanos. Por el otro, muchos ven las sanciones como una forma de castigo punitivo que afecta directamente a los ciudadanos venezolanos, que ya enfrentan graves problemas económicos y sociales. Estas sanciones pueden tener un efecto en la economía venezolana, pero también pueden tener un coste político para los países que las imponen. Ya van meses de presiones. Maduro no ha cedido y no ha anunciado un aumento en el salario mínimo, aunque los trabajadores públicos no estaban satisfechos con el bono a través de Patria. Muchos todavía creen que el salario es insuficiente. A pesar de esto, las reuniones del aumento del salario marcó un punto de inflexión en la historia de Maduro, demostrando que a veces podía ceder algunas de sus reivindicaciones. A pesar de esta resistencia, el presidente venezolano Nicolás Maduro ha sido presionado por un grupo de trabajadores y organizaciones de derechos humanos para aumentar el salario mínimo. Esto ha llevado a una serie de protestas a lo largo del país, con los trabajadores exigiendo un aumento salarial justo. Sin embargo, el gobierno ha argumentado que el aumento salarial no es la solución adecuada para los problemas económicos actuales de Venezuela, y que un aumento salarial podría agravar la situación económica aún más. Por lo tanto, el gobierno se resiste a aplicar un aumento salarial a los trabajadores. Fede Cámaras cree que el aumento salarial podría provocar una disminución en los márgenes de ganancias de los empresarios, lo que a su vez reduciría la inversión y afectaría la capacidad de las empresas para aumentar la producción. Además, Fede Cámaras argumenta que el aumento salarial tendría un efecto inflacionario en la economía de Venezuela si no se ajusta adecuadamente con ciertos parámetros. Fede Cámaras informó que estaría dispuesto a discutir un aumento salarial para los trabajadores, pero solo si el gobierno de Maduro elimina algunas de las leyes de la ley del trabajo, como la ley de contratación colectiva, la regulación de la estabilidad laboral y los regímenes de trabajo a tiempo parcial. Asimismo, Fede Cámaras solicitó que el gobierno haga una evaluación de los salarios actuales y los ajuste de acuerdo con el aumento de los precios y la inflación. El gremio también pidió que se considere la posibilidad de otorgar un bono salarial a los trabajadores que ganan menos. Los sindicatos por su parte en Venezuela están a favor del aumento del salario mínimo. Consideran que el salario mínimo debe reflejar el aumento de la inflación para que los trabajadores puedan mantener un nivel de vida adecuado. Esto les permitiría cubrir sus necesidades básicas y permitirles vivir con dignidad. Además, el aumento del salario también permitiría a las familias ahorrar para emergencias, mejorar su calidad de vida y aumentar su capacidad de compra. Los sindicatos también señalan que el aumento del salario mínimo mejoraría la productividad de los trabajadores, lo que contribuiría a la economía en general. Por último, los sindicatos también destacan que el aumento del salario mínimo reduciría la desigualdad salarial y mejoraría el bienestar y la estabilidad laboral. En mi opinión, el gobierno de Nicolás Maduro ha tenido una política de represión con respecto a los salarios mínimos de los trabajadores. En vez de aumentar los salarios, el gobierno ha aplicado un ajuste fiscal sesgado en contra del trabajador. Esto ha provocado una profundización de la crisis económica en el país y una disminución del poder adquisitivo de los trabajadores. Esta decisión ha sido muy criticada por la mayor parte de la población, quienes consideran que el gobierno debería aumentar los salarios mínimos para ayudar a los trabajadores y mejorar la situación económica del país.